¿Qué onda, mis queridos ojitos de botón? Espero que estén súper bien. Soy Aldairu y en esta ocasión nos encontramos en algo muy especial, porque les traigo el top 5 mejores hunters para comprar. En este video les mostraré cuáles son, en mi opinión, los mejores hunters que deben comprar y por qué, obviamente. Así que espero que les guste el video y si es así, ya saben, regálenme un like, comenten, compartan y suscríbanse para más contenido. Regálenme un like, así que soy Aldairu y sin nada más que decir, comencemos. Muy bien, y el primer hunter que yo les recomendaría sería el Reaper. Este hunter está en el puesto 5 porque este hunter lo recomiendo más que nada para las personitas que son nuevas en el juego. Es un hunter con mecánicas muy sencillas, de hecho sus habilidades son pasivas, sus dos habilidades son pasivas, las estaré explicando ahorita. Y les digo, es un hunter muy sencillo de usar. Empezamos y su primera habilidad es una Foul, que si se fijan en su garra tiene una especie de niebla en su garra izquierda. Yo la tengo de color roja porque tengo un accesorio, pero normalmente es blanca. Esta niebla puede atravesar lo que serían las paredes, que son delgadas. Puede atravesar también los palets. Y aparte abarca una buena distancia, que es como si fuera, como si lanzaras el golpe a distancia. Ahorita les voy a mostrar más o menos algo así. Y con eso le puedes dar más fácilmente a los Survivors. Además, esa especie de niebla roja, bueno, esa niebla que deja abajo, te ayuda a, ¿cómo se llama? Te ayuda a moverte más rápido. Y una vez que le das dos golpes a algún sobreviviente, desbloqueas su segunda habilidad, que sería el volverte invisible, que como lo pueden ver tarda unos 12 segundos más o menos en aplicarse el efecto. Pero si lanzas la Foul y caminas durante el área, se reduce a 4 segundos solamente. Te vuelves invisible y con esta invisibilidad lo que ganas es más velocidad. Ganas más velocidad y ganas también, pues, que no te vean, aunque por lo general te suelen ver, ya que tu radio de terror, la aura roja que aparece, la siguen viendo. Sin embargo, te ayuda a moverte más rápido, que eso quieras o no, como cuando eres cuando eres principiante, te ayuda mucho a que puedas recorrer las zonas más fácil. Y pues les digo, son habilidades muy buenas que a pesar de ser básicas son muy geniales. Así que el primer hunter que les recomiendo es el Jackcito. Y pasemos al siguiente. Muy bien, el siguiente hunter que deben comprar, el que está en el top 4, que les recomiendo sí o sí, es el Wuchan. Y ustedes dirán, ¿por qué el Wuchan? Bueno, el Wuchan es un hunter que no es muy complicado de usar tampoco. Así que es un hunter muy bueno, que se usa tanto en tiers bajos como en tiers altos. ¿Por qué? Porque su habilidad principal te ayuda mucho en los mapas grandes. Por ejemplo, aquí estamos en Moline de River Park y su habilidad te ayuda a poder, por así decirlo, tepearte. Aquí me pasé porque yo no lo suelo usar, pero bueno, te ayuda a tepearte. Y de esta forma abarcas un gran camino para poder llegar más rápidamente a los Survivors. Sus demás habilidades también le ayuda, tiene dos formas, es muy bueno, pero más que nada lo suelen usar para acortar distancia en los que serían mapas grandes. También rompe los palos rápidos en esta forma. ¿Y dónde está el otro? El bot. Ay. Por cierto, si los bots me humillan es porque yo soy manco, pero les digo, más que nada este hunter no es difícil de usar, es sencillo. Y si no puedes atrapar al primero, ves dónde se está moviendo una máquina, te tepeas allá y les caes más o menos de sorpresa. Les digo, a mí me falta practicar, pero con práctica es un poquito más fácil. Y te ahorras una gran distancia en poder llegar hacia otro Survivor. Entonces les recomiendo este hunter. También podría recomendar aquí a la Bloody. Si no te gusta mucho el Wuchan, también está la Bloody. Pero cualquiera de los dos son buenos. Sin embargo pongo al Wuchan ya que tiene más habilidades que la Bloody. Tiene, aparte del TP, pues una vez que ya desarrollas la habilidad, tienes otras habilidades más que te ayudarán. Entonces más que nada por eso. Por ejemplo, una vez que ya desarrollas la habilidad, ya puedes, pues, moverte más rápido en la forma blanca. Con la forma negra puedes lanzar el stun. Y ya una vez que desarrollas por completo tu habilidad, ni se diga. Cuando te tepeas, les puedes robar el alma o los puedes igual stunear. Entonces les digo, es un hunter muy bueno, muy versátil, que se puede usar tanto en mapas grandes como en mapas chicos y no es muy complicado de usar. Así que pues bueno, en cuarto lugar estaría lo que sería el Wuchan. Y pasemos al siguiente.
Muy bien, y el siguiente Hunter que les recomiendo comprar, tanto el Wuchan como el Reaper son más que nada Hunters que recomiendo para personas que van medio comenzando y no son muy experimentadas y quieren un Hunter que sea bueno y a su nivel, pues están geniales. Pero conforme va subiendo del tier, pues se pone más difícil. Así que el siguiente Hunter que yo les recomiendo es el Guardia 26. ¿Por qué? Porque ya más adelante se darán cuenta que es muy complicado ganar si no campeas o no focuseas. Entonces el Guardia 26 es uno de los mejores Hunters para poder campear la silla, ya que su habilidad te permite hacer que sea muy pero muy complicado el rescate. Entonces este ya es un buen Hunter que incluso es baneado en tiers altos, ya que, como les digo, es muy difícil rescatar con él. Y no solamente eso, sino que también sino aparte de que es muy difícil rescatar con él, es muy fácil de usar, no es tan complicado. Sí es complicado, pero no tanto como uno pensaría. Entonces es simple cuestión de aprender a poner bien las bombas y ya estaría. Sin embargo, les digo, yo no soy main hunter, entonces no tampoco esperen el gran gameplay de mí, porque como pueden ver aquí me salí. Pero ok, aquí le pego y le quito el escudo, Lanzo una bombita, no le voy a pegar, creo. Pues no le pegué. Y lo más difícil del Guardia 26 es atrapar a la primera víctima. Ya sé, es víctima, pero yo digo víctima. Otra cosa que tiene muy buena el Guardia 26 es de que los búhos y pues escudos o cositas así los puedes quitar con la granada más fácilmente. Y una vez que ya los derribas, o sea, lo más difícil del Guardia 26 es atrapar a alguien. Pero una vez que ya derribas a alguien, es muy complicado que puedan salvarlo. Porque tú puedes hacer lo siguiente, que ya sé es una guarrada. Pero haces esto, y imagínate quién va a poder rescatar aquí. Y pues eso sería el top 4. Igual les digo, ya una vez con práctica, si lo saben usar, es muy difícil hacer que rescate con él. Y te sirve mucho para campear y poder matar al primer objetivo más fácil. Así que en tercer lugar yo les dejo al Guardia 26. Y en segundo lugar tenemos a uno de los de que ya recomiendo este personaje. Si quieres ir tryhard, si quieres jugar el meta, porque este Hunter es meta, entonces les recomiendo a quien sería la Galatea, un Hunter meta que prácticamente es casi lo mismo que el Guardia 26. Sin embargo, es un poquito, digamos, más fácil de usar. Y no solo eso, también te sirve a abarcar área, ya que tiene su habilidad para lanzar y ver dónde están las máquinas. Y las estatuas pues son un poquito más fáciles de usar y igual te sirven para poder campear. Entonces les digo, este Hunter es meta e igualmente si juegas rank legendarias es uno de los Hunters más baneados, sino que actualmente creo que es el más baneado de hecho. Entonces les digo, es un Hunter muy bueno que si quieres jugar tryhard te recomiendo lo compres sí o sí y aprendas a jugar con él, porque a pesar de que no es tan complicado, tampoco es tan fácil como uno creería. Por cierto, ¿para dónde se fue? Se fue para allá. En el momento que tenga contacto visual, no sé qué pasó ahí. Creo que está lagueado. No sé por qué siento que este sí está lagueado. Además, igual le puedes hacer counter quitándole el búho. ¿Cómo eso no le pegó? Ahí le pusieron otro búho porque pues incluso hasta los bots son pros. Y aquí ya lo derribamos. Si se fijan, se me hizo más fácil derribarlo a él que al Guardia 26. Que con el Guardia 26. Y pues lo sentamos.
Y lo que tiene este Hunter, que no tiene el guardia 26 y es por lo que es mejor, es que puedes utilizar esta habilidad para saber dónde están y de esta forma tratar de evitar que codifiquen. Obviamente les digo, yo no sé usarlo bien. Ah, miren, acá está. Aquí lo lanzo. Y pues sería una forma mejor. Y pues te puedes quedar aquí y tratar de evitar que lo rescaten de esta forma. Y ven, ya lo rescataron, pero ya cayó. Entonces es por eso que creo que la Galatea es uno de los mejores hunters que tienes que comprar sí o sí. Y te ayuda mucho para el rush, te ayuda a atrapar rápido, te ayuda a campear. Es de los mejores, es de los más variados. Así que si quieres jugar meta, te recomiendo mucho este hunter. Y vayamos por el top 1. Muy bien, y en el top 1 tendríamos nada más y nada menos que a la reina de los hunters, a la Dream Witch, la mejor hunter que ha existido y existe actualmente. Y a pesar de todos los nerfs que le han hecho, todavía sigue siendo meta. La verdad, después de su último nerf está muy feo porque ahora ya te avisa dónde está. Antes no te avisaba dónde estabas. Que por cierto, le puse al azar el mapa y cayó este mapa horrible. Pero a pesar de todo eso, sigue siendo top hunter, lo siguen usando las personas. Eso sí, lo único malo es que es un dolor de cabeza usarlo. Y si no sabes usarlo, vas a batallar muchísimo. Pero si aprendes a usarlo, y si quieres, les digo, si quieres jugar pues lo que sería meta, este es el mejor hunter de todos. La verdad, las cosas como son. Otra cosa que te ayuda... Oye, diablos. Otra cosa que te ayuda mucho la Dream Witch es precisamente porque puedes... ¿Cómo se llama? Ok, no sé qué rayos ha sido. Que te ayuda a tener mucho control de mapa, ya que puedes tener varias sirvientas. Y si sabes usarla bien, puedes tener un gran control de mapa. Y más que nada es lo que se busca hacer pues con los Hunter. Tratar de evitar que te rusheen, cosa cual yo no he podido hacer porque les digo, es la primera vez que lo uso. Apenas estoy aprendiendo cómo se mueve, entonces por lo menos estoy aprendiendo algo. Mano, tú estás pendejo, ¿qué, hijo? Otra paloma. Me voy a matar. Me voy a matar. Este es mi último. Uy. Se bugueó. Me voy a matar. Se bugueó. Uy. Se bugueó, me está troleando, un bot me está troleando. Se bugueó. What the fuck. What the fuck. Pero bueno, entonces ese ha sido el top de los mejores hunters para comprar, de los que yo recomiendo. Ojo, estas recomendaciones son en base a mi opinión. Les digo, no soy main hunter ni nada. De hecho, como pueden ver, soy muy manco. Sin embargo, al tener tiempo jugando, más o menos sé cómo funcionan. Entonces, si son nuevos, ya saben qué hunters comprar. Si quieren algo meta y aprender y sufrir, pues comprar otros. Pero bueno, eso ya es en base a ustedes, su decisión. Estas son mis recomendaciones, así que espero que les haya gustado el video. Y si es así, ya saben, regálenme un like, comenten, compartan y suscríbanse para más contenido. Soy Aldairu y sin nada más que decir, nos vemos en un siguiente video y hasta la próxima. Bye bye. Boy, tell me,